Hola amigos, ¿quieres aprobar los exámenes de logaritmos? Voy a explicarte en este vídeo unos ejercicios típicos de examen. Bienvenido al Club de los Errores, donde tu aprobado está a un solo clic. Los ejercicios de examen que vamos a hacer son en los que hay que aplicar la definición del logaritmo. ¿Pero cuál es la definición del logaritmo? Podemos decir que es la conversión del logaritmo en exponencial. Para ello aplicamos esta fórmula. La base del logaritmo elevado, por decirlo así, al resultado es igual al argumento. Nos dice que hallemos las x en estas expresiones. En este tipo de ejercicios lo que tenemos que hacer es aplicar la definición del logaritmo. 3 elevado a menos 2 es igual a x. Una vez que tenemos esto, si tenemos una potencia negativa, sabemos que le damos la vuelta, ponemos el inverso del número, elevado ya, al exponente positivo. Entonces, x nos quedaría 1/9. Logaritmo en base 1/2 de 128 igual a x. Medio elevado a x igual a 128. Vamos a factorizar el número que nos primo. 128 es... Entonces nos queda 1/2 elevado a x igual a 2 a la sexta. Con la fracción podemos poner 2 a la menos x, porque sabemos de sobra que al dar la vuelta a la fracción el exponente nos cambia de signo, y es igual a 2 a la sexta. Entonces, al tener ya la misma base, podemos igualar exponentes. Nos quedaría menos x igual a 6, es decir, x igual a menos 6. Lo que podemos hacer en el primer miembro es, aplicando propiedades de logaritmos, nos quedaría logaritmo en base x de 2 partido por 10, porque la resta pasa a ser el cociente, igual a menos 1. Logaritmo en base x podemos simplificar, nos quedaría 1/5 igual a menos 1. Y ya podemos aplicar la definición del logaritmo. X elevado a menos 1 es igual a 1/5. Por tanto, x a la menos 1 es lo mismo que poner 1 partido de x igual a 1 partido de 5. Como son proporciones inversas, le podemos dar la vuelta a la fracción en ambos casos y nos quedaría que x es igual a 5. ¿Has comprendido ahora cómo se hacen estos ejercicios? Estate atento al canal, porque en vídeos sucesivos haré otro tipo de ejercicios que son también propios de examen de logaritmos. Pero si estás interesado en el tema de gramática y sintaxis, también haré vídeos que te pueden ayudar. Para ello, suscríbete al canal, activa la campanilla, da like, comenta y ya sabes, corre la voz. Chao amigos, hasta el próximo vídeo.